Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro evento Socilar de este mes. Como ustedes saben, la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación Socelar abandera la actualización médica en América Latina en rehabilitación. Hemos venido trabajando estos años en diferentes ejes y desde el punto de vista académico nos hemos caracterizado por buscar la excelencia, el compañerismo, el colegaje. Dentro de las actividades que hemos desarrollado este año, ustedes recordarán que tuvimos el curso de ondas de choque guiado por ecografía, acompañado de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Ahora estamos en un curso espectacular que es curso de lectura crítica y planteamiento de proyectos de investigación en rehabilitación, dirigido por el capítulo de Socilar de investigación, y vamos a seguir trabajando este año. El día de hoy nos ha correspondido una actividad muy bonita que está liderada por parte de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. Para nosotros es un motivo de orgullo poder trabajar de la mano con personal tan calificado y tan firmemente comprometido con la rehabilitación y la educación en rehabilitación en América Latina. Ya hemos tenido la oportunidad de tener otros eventos virtuales y vamos a seguir teniéndolos. De igual manera, Socilar tuvo participación muy activa en el Congreso Cine Dolore en España, en donde nos caracterizamos por la presentación de unos temas espectaculares, donde tuvimos acompañamiento de los pacientes, de sociedades científicas, médicas de las Islas Baleares. Estuvimos en el Congreso de la ISPRM en Canadá, una felicitación muy especial y muy grande a los doctores Eduardo Rocha y Gabriel Darricarrere, quienes son representantes, miembros individuales por América Latina ante la ISPRM, y por parte de sociedades nacionales, el doctor Ignacio de Besa y Anderson Rosso, quien los saluda. Un inmenso saludo y un abrazo fraterno a la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación en la historia, la trayectoria tan magnífica que ha hecho. Todos los aportes son un ejemplo, es un orgullo tenerlos y es un orgullo tenerlos como amigos. Un abrazo gigante al profesor Ángel Oscar, un ejemplo a seguir en toda América Latina y por supuesto de allí en adelante a todos aquellos que han venido formando y que desde Socilar nos han acompañado. El doctor Juan Manuel Guzmán, coordinador académico de este evento de hoy, el doctor Ignacio de Besa, bueno, tanto Rebeca, Irene, etcétera, Elba, cuyos aportes a la medicina física y rehabilitación en América Latina son invaluables. Este evento de hoy, muy prometedor con el doctor José Luis, de verdad que nos motiva a seguir aprendiendo, conociendo y con un tema supremamente importante. Así que muchísimas gracias, bienvenidos todos. En este momento ya estamos con 100 participantes de toda América Latina. Estamos acostumbrados a este tipo de eventos tan bonitos y acompañándonos de toda América y a veces de otros países de afuera de nuestro continente. Bienvenidos, doctor Juan Manuel, le doy la palabra. Muchas gracias por esta organización. Muchas gracias, doctor Anderson Rosso, presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación. Has hecho un excelente papel, la capacidad de convocatoria que tienes es increíble, y cuando nos invitaste a continuar con esta serie de eventos científicos, pues por supuesto que nadie se puede negar, porque creo que todos tenemos la obligación moral de compartir las experiencias y conocimientos a nivel de toda Latinoamérica. Para mí hoy es un privilegio presentar al doctor José Luis Olvera Gómez, quien es audiólogo, fonoaudiólogo, y además tiene la maestría y el doctorado en investigación. Si me pongo a leer su currículum, me llevo todos los 45 minutos que tenemos para la charla. Solamente quiero mencionarles a ustedes que el tema que hoy se va a abordar es extraordinariamente importante para los médicos que nos dedicamos a rehabilitación y que muchas veces no tomamos en cuenta o nos cuesta trabajo inclusive diagnosticarlo. Todos sabemos que el vértigo es una sensación falsa de movimiento, que generalmente la describen como si la persona o el entorno estuviera girando, dando vueltas, aunque en realidad estén inmóviles. Pero como esto lo explica muy bien y ampliamente José Luis, vamos a dejar en manos del doctor José Luis Olvera Gómez esta conferencia magistral. Adelante, José Luis, por favor. Al final de la charla va a haber oportunidad de preguntas y respuestas, y durante el desarrollo de la misma
Pueden anotar en el chat alguna duda, pregunta, comentario o invitación que nos envíen, por favor. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación a Socilar y a la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. Es un honor poder estar con ustedes y compartir temas que nos apasionan en conjunto, como es el que vamos a tratar el tema que ahora estaremos tocando. Es un tema que nos apasiona desde hace varios años y que lo tratamos con alguna regularidad en los pacientes de la consulta, que es el vértigo postural paroxístico benigno. Vamos a tratar los aspectos del diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación vestibular. ¿Por qué hablar en relación a este tipo de patologías? De acuerdo a Platón, el oído es la puerta del alma y vamos a estar hablando en relación a esta estructura anatómica que es nuestro oído. Platón consideraba que el oído era el sentido más importante porque a través de él recibimos la palabra, el conocimiento y la música, elementos capaces de transformar y nutrir el alma. Pero el oído va mucho más allá también, no solamente es estos aspectos, sino que el oído nos permite llevar a cabo actividades tan complejas como los patinadores artísticos o el nado sincronizado, o qué decir de este momento inolvidable de Michael Jordan cuando hace este cesto de canasta tan impresionante, que llega a levantarse, a coordinar movimientos y a poner el balón directamente en la canasta. Uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto con el asunto de que estamos tratando el día de ahora? Pues tiene que ver muchísimo, porque gracias al sentido del equilibrio que tenemos dentro de los oídos, es que nosotros podemos, junto con las demás estructuras que tienen que ver con movimientos oculares, el cerebelo, lo que tiene que ver también con los reflejos medulares, van a permitir que se lleven a cabo esta coordinación tan fantástica que llevan a cabo los artistas o los deportistas o incluso en la vida diaria. Todos nosotros utilizamos los diferentes reflejos que tienen que ver con el oído para llevar a cabo nuestras actividades. No es cierto que cuando caminamos y volteamos a un lado o volteamos a otro lado, no nos mareamos. Y no nos mareamos precisamente porque el oído está conectado con nuestros ojitos y a través del cerebelo, a través del tallo cerebral, cuando nosotros hacemos un movimiento, inmediatamente los ojitos tienen un movimiento de corrección y evita que nosotros alteremos nuestro estado de estabilidad. Podemos correr, podemos brincar, podemos hacer muchas cosas y no vamos a sentir ninguna molestia por llevar a cabo estas situaciones. Y por otra parte, todos hemos disfrutado en algún momento de los juegos, en algunas de es una de las diversiones en las cuales se utilizan tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, ¿no es cierto? ¿A cuál de estos les gustaría a usted subirse o los cuales se ha subido últimamente? Bueno, yo les diría que de todos estos, los que están en el centro son los que a mí me tocarían más porque realmente subirme a esos otros juegos, no, no, en absoluto. Y fíjense que es muy interesante que el oído participa de esto directamente. ¿Por qué? Porque los reflejos que se llevan a cabo en el oído permiten que las personas tengan las sensaciones que desarrollan al momento de estar girando, de estarse desplazando en estos juegos. Y eso tiene que ver exclusivamente con movimientos oculares, con el sentido del oído. Y ustedes dirían, bueno, en los caballitos se lleva a cabo esta situación o no se lleva a cabo esta situación. Pues también, porque hay otra parte del oído que no solamente son los canales semicirculares, sino hay unas porciones que se llaman utrículo y sáculo, que los veremos más adelante, y tiene que ver con el desplazamiento de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, hasta en estos juegos que parecieran tan nobles como son los caballitos, nuestro sentido del oído tiene que ver, le informan a nuestro cuerpo, a nuestra cabeza, cómo estamos orientados en el espacio. Y ni qué decir de los otros juegos que ya mencionábamos. Estos juegos estimulan por completo el sistema vestibular y gracias a él es que ustedes llegan a tener las sensaciones. Ahora sí, como decía el doctor Guzmán, tenemos una alucinación del movimiento.
y esto es debido precisamente a los estímulos o los reflejos que se proyectan directamente del oído interno al ser movidos o ser estimulados por estas estructuras mecánicas. Pero eso es, veíamos el aspecto artístico, veíamos el aspecto de diversión, pero ¿qué sucede cuando una persona en la vida cotidiana de repente y de momento siente que las cosas se empiezan a mover? Las cosas se mueven o ella siente que es la que se mueve. De repente está, ¿qué es lo que nos menciona el paciente con vértigo postural paroxístico benigno? Doctor, en la madrugada estaba recostado, me volteé hacia el lado derecho y todas las cosas se empezaron a girar. O me volteo hacia el lado izquierdo y las cosas se empiezan a mover de manera incoordinada. Una paciente que veíamos junto con Edgar por la mañana, que atendíamos en la consulta, una paciente mayor de 85 años, nos mencionó que al momento de levantar la cabeza, ella sentía que todas las cosas giraban alrededor, con lo cual le ha ocasionado diferentes caídas, ha tenido luxaciones en el hombro, llegó con un cabestrillo, llegó con diferentes moretones en la cara porque se golpeaba con con la alacena que tenía cerca. Entonces, esta situación del vértigo postural paroxístico benigno llega a ser muy catastrófica para los pacientes. ¿Por qué? Porque de repente sentir que todo empieza a girar y no saber por qué se está desarrollando, eso trastorna mucho la situación emocional. Las personas empiezan a sentir como si les fuera a dar un evento vascular cerebral, como si tuvieran principios de un infarto cardíaco o bien una crisis de pánico, pero no. Simplemente si pudiéramos ver los ojitos de los pacientes o si ellos se los pudieran ver, ¿qué es lo que iban a notar? Ellos iban a notar precisamente que lo único que está sucediendo en su cuerpo es lo siguiente. Entonces llega a ser tan discapacitante para el paciente, eh, pero por eso es importante definir, ya mencionaba el doctor Guzmán en relación a los términos, cuando una persona siente que las cosas están girando, sea que él está girando o las cosas están girando, a eso le llamamos vértigo. ¿Qué es mareo? El mareo tiene que ver más que nada con la sensación de datos neurovegetativos que presenta el paciente, las náuseas, el vómito, la taquicardia, la angustia, y esto por el contacto de las vías que suben hacia tallo cerebral con la formación reticular paramediana pontina y demás estructuras que tienen que ver con estas respuestas vasovagales. La inestabilidad posicional es sobre todo aquella sensación de que uno se va de un lado, se va para el otro lado. Simplemente la gente nos dice, es que cuando camino siento que choco para el lado derecho o para el lado izquierdo. Esta sintomatología la pueden tener el paciente, puede sentir que las cosas se mueven alrededor, puede sentir náuseas o bien cuando camina, tener la sensación de que se va para un lado o para el otro lado. Hablando del vértigo postural paroxístico o continuando con esta situación del vértigo postural, forma parte de un complejo sumamente importante de patologías que se manifiestan precisamente con datos vestibulares. Solo para mencionar en este algoritmo, en algún momento quizás habrá oportunidad de que hagamos diagnóstico diferencial con otras enfermedades, pero noten ustedes que el vértigo postural paroxístico benigno se encuentra en la imagen al frente del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, en la parte inferior. De esta patología es de la que vamos a hablar. ¿Cuánto duran los episodios? Estos episodios duran segundos. ¿Están asociados con los cambios de posición? Sí. No están relacionados con hiperventilación. Y cuando hacemos la maniobra de Dix y Holpay, el paciente siente que todas las cosas se están moviendo.
de esta patología que es el vértigo postural. Estaremos hablando acerca de ella. ¿Y el vértigo en general será importante? Pues fíjense que sí, el vértigo en general, no el vértigo postural, ahorita vamos a hablar de él. El vértigo en general se presenta hasta del 3 al 5% de los pacientes que son atendidos en un servicio de urgencias, son pacientes que presentan este síntoma. De los pacientes que acuden a consulta de primer contacto, del 20 al 35% son precisamente por vértigo, y ya en el área de especialidad, en el área de otorrinolaringología o de audiotoneuro, esta frecuencia puede subir. Algunas estadísticas mencionan del 35 hasta el 50% de los pacientes de la consulta diaria tienen que ver con asuntos de vértigo. Enfocándonos específicamente en el vértigo postural paroxístico benigno, el 10% de la población mayor va a tener este tipo de padecimientos. Aumentan entre la quinta y la séptima década de la vida, son mucho mayor propensos los pacientes a presentar esta patología. Y recuerden que los pacientes que tienen vértigo postural paroxístico, tienen 8 veces más riesgo de sufrir caídas, problemas de hombros, problemas de cadera, fracturas de miembros inferiores. 8 veces más riesgo es lo que se ha identificado en los diferentes estudios que se han llevado a cabo. Pero el padecimiento, ¿será que se presenta una vez y se retira? Pues no. El padecimiento es un padecimiento que en ocasiones se presenta de manera crónica. La paciente que comentábamos de la mañana, esta persona tiene más de 10 años con la presencia de vértigo de tipo postural. Imagínense, 10 años que ha tenido esta molestia. Cuando levanta la cabeza, cuando se acuesta del lado derecho, todas las cosas se empiezan a girar. Entonces vemos cómo pueden tener hasta una manera crónica de presentación este tipo de padecimientos si no se diagnostica y si no se trata de manera apropiada. ¿En dónde es más frecuente o en quiénes? En las mujeres es más frecuente el doble con relación a los hombres este padecimiento. Tiene que ver con alteraciones metabólicas, alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, variaciones en el pH de los líquidos que se encuentran en el interior del oído, alteraciones de los carbohidratos y los lípidos. Todo esto lo que va a ocasionar es que las otoconias, que mencionaremos más adelante, que son las causantes de este vértigo, estén libres, vagando por ahí dentro del oído interno y causando irritación. Fíjense que hasta el 65% de los pacientes se les realizan intervenciones innecesarias, como son estudios de resonancia magnética, estudios de imagen en general, electrocardiogramas o bien el uso de medicamentos. Como veremos en un momento, esta es una situación mecánica dentro del oído. Pero sí será importante diferenciar cuando se presentan algunos otros síntomas que quizás nos hablen de un padecimiento neurológico asociado, y sí, tengamos que llevar a cabo estudios donde podamos analizar más a los pacientes. Pero cuando identificamos que es un paciente típico con el vértigo postural y no encontramos más datos neurológicos asociados, no es necesario que llevemos a cabo esta gran batería de pruebas. Hasta el 86% reporta interrupción de actividades diarias o días laborales perdidos. Y esto es lógico porque el paciente que tiene vértigo, imagínense, se levanta y se empieza a bambolear para un lado y para el otro. Siente que las cosas están girando para un lado o para el otro, o para arriba o para abajo. Por ello es que llega a ser hasta incapacitante esta situación, y por ende repercute en la calidad de vida de las personas. Por eso es que un paciente que tenga esto por más de unos días, de unas semanas, de unos meses, de unos años, imagínense la calidad de vida que ha tenido. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico oportuno y del tratamiento pertinente de este padecimiento. Y eso nos lleva de la mano al siguiente dato. 10 al 20% de los pacientes vistos por un médico
recibe maniobras de reposicionamiento, que son las maniobras para cortar de tajo este padecimiento. Poco se realiza. ¿Será por el conocimiento? ¿Será porque no se tiene en contacto con estos pacientes? Pero lo cierto es que estas maniobras de manera apropiada se llevan a cabo muy poco en consultorio. Hablando acerca del oído, tiene tres partes. El oído externo, que llega desde el pabellón hasta la membrana timpánica en su cara externa. El oído medio, donde está la cara interna de la membrana timpánica, donde están los huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, donde está la tuba auditiva, el domo de la yugular en la parte baja. Este es el oído medio, y donde estaremos enfocándonos es en el oído interno. El oído interno tiene dos porciones, uno que tiene que ver con el caracol o la cóclea, donde tiene su representación todos los aspectos auditivos. Y la otra porción, también se le conoce como el laberinto anterior. Y esta porción que se conoce como el laberinto posterior. Aquí es donde se asienta el padecimiento que vamos a estar estudiando. Por más que se esconda, los científicos ya encontraron dónde es que se desarrolla esta patología. La fisiopatología de este padecimiento del vértigo postural está aquí en los canales semicirculares. Tenemos tres canales semicirculares de cada lado, del lado derecho y del lado izquierdo. Tenemos un canal semicircular horizontal, tenemos uno superior o anterior y tenemos uno posterior. Hay otras estructuras que se llama el utrículo, que se encuentran aquí, y el sáculo. Lo vamos a ver más claro en otras ilustraciones. Solamente recordar de esta imagen que el vértigo postural paroxístico tiene su génesis en el oído interno, en lo que tiene que ver con canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. Por ello es que se conoce que el sistema vestibular es nuestra referencia interna. El oído le dice al cerebro cómo está nuestra cabeza con relación al espacio. Por eso es que los que patinan pueden llevar a cabo esas piruetas sensacionales, porque están recibiendo información directamente del oído interno y les dice cómo está localizada su cabeza en el espacio. Y el sistema visual y somatosensorial son referencias externas, proveyendo a nuestro cerebro con información acerca del movimiento y estabilidad del mundo alrededor. Entonces se complementa lo que es oído interno, es nuestro referencia, nos habla acerca de la relación que tiene nuestra cabeza en relación al espacio, y lo que es vista y sistema propioceptivo nos dice cómo está nuestro mundo exterior. Tienen que ir de la mano. ¿Para qué? Para que puedan funcionar de manera apropiada y puedan llevar a cabo estas actividades, o simplemente la actividad de la vida diaria como la estamos llevando a cabo. Nuestro sistema del oído interno nos está diciendo cómo estamos orientados, cómo tenemos la cabecita, si estamos derecho o no estamos derecho, si movemos la cabeza a la derecha, a la izquierda, si la movemos hacia arriba o si la movemos hacia abajo. Solamente recordar que los canales semicirculares no sirven para los movimientos angulares, ¿sí? Le dan información a nuestro cerebro de cómo son aquellos movimientos que realizamos de manera angular. ¿Esto qué quiere decir? Si movemos la cabeza horizontal, si la movemos vertical, si la movemos hacia un lado o si la movemos hacia el otro lado. Tenemos aquí detectores que identifican hacia dónde estamos moviendo la cabeza y cómo tenemos que corregir nuestra vista o nuestro cuerpo para poder mantenerla vertical. Y lo que es el utrículo y el sáculo, ¿cuál es la función de estos? Estos también son acelerómetros, pero le dicen al cuerpo cómo estamos, pero con relación a la gravedad. Para que me entiendan, cuando subimos al elevador y cuando bajamos de manera repentina o subimos,
este tipo de sensaciones son originadas por el utrículo y el sáculo dentro de nuestro oído. Le dice a nuestro cuerpo cómo estamos, si estábamos hacia abajo, si nos desplazamos hacia arriba, le dan esa información. O bien, cuando vamos en el auto y frenamos de manera brusca, cuando hacemos hacia adelante y nos enfrenamos, esas partículas que están dentro del oído y que están en el utrículo se desplazan hacia la parte posterior. Automáticamente viene un reflejo de tallo hacia los músculos extensores de la parte superior y metemos las manos para no accidentarnos. Ajá. Entonces es la función que tienen los canales, el utrículo y el sáculo. Pero viéndolo en detalle, aquí lo tenemos nuevamente, los canales semicirculares, tenemos el utrículo y el sáculo en la parte interna. Si hacemos un corte con una microfotografía, lo que vamos a ver es que aquí tenemos el corte de uno de los canales y tenemos la ampolla, que es esta. Aquí la tenemos en la microfotografía con su cresta y aquí se encuentra asentada la mácula. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque sobre la mácula se encuentran unas piedrecillas de carbonato de calcio que se llaman otoconias o también se conoce como otolitos. Estas partículas están ahí en esa masa gelatina y lo que hacen es lo que les mencionaba, le dan orientación al cuerpo de cómo se encuentra con relación a la presión atmosférica y el desplazamiento anterior y posterior o superior e inferior. Esa es su función. Los canales, les decía, que nos dicen cuando nos desplazamos de manera oscilatoria. En cambio, cuando nos desplazamos anteroposterior o superior o inferior, son estas estructuras las que le dicen al cuerpo cómo estamos orientados en el espacio. Pero ¿qué sucede cuando estas piedrecillas se llegan a desprender? Que están aquí colocadas y se desprenden. No se tienen que desprender. Cuando esas están desprendidas, entonces lo que hacen es que empiezan a vagar dentro de los canales, no deben estar y resulta que están estas piedrecillas o se desprenden y se le pegan aquí al receptor sensorial de nuestra orientación espacial, nuestra referencia interna. Entonces, cuando esas piedrecillas llegan a pegarse aquí, esto sucede cuando el paciente dice, es que me acuesto del lado derecho y espero unos segundos y de repente de repente empiezo a sentir que todo me está dando vueltas, como si mis ojos giraran. ¿Y eso por qué resulta? Porque las piedrecillas que están aquí se desprenden y se pegan aquí, le dan un golpe y la estimulan. Entonces la despolarizan y viene una respuesta automática central donde le dice, se están moviendo las cosas y los ojitos empieza a ver un reflejo y se empiezan a mover. Entonces, esto es muy importante recordarlo. El sustento fisiopatológico del vértigo postural paroxístico benigno es que los otolitos se desprenden de la mácula o del utrículo y se pegan en la cresta o andan vagando en los canales semicirculares al interior y al estar allá adentro empiezan a estimular también los receptores y lo que sucede es que se desencadena algo tan terrible y tan tremendo como es el vértigo. Las conexiones que tiene nuestro oído interno con el tallo cerebral, tenemos 4 núcleos principales, los cuales están en el tallo y están entre el bulbo y el puente. Ahí se encuentran, es el núcleo vestibular superior, medio, lateral e inferior. Tiene conexión con médula espinal hacia abajo, con el cuello, y en la parte superior tiene relación con movimientos oculares, con cerebelo, con tálamo, diencéfalo y posteriormente con el lóbulo parietal a nivel cerebral, donde hacemos consciente el asunto del movimiento. Entrando en materia, este dibujito solamente es para esquematizar. Tenemos 3 canales semicirculares, cada uno tiene sus crestas, que son sus receptores sensoriales.
tenemos el utrículo, el sáculo, donde están las piedrecillas que les mencionaba, que son las que si se llegan a desprender, entonces nos van a causar que se estimulen los receptores que están dentro del oído y los ojos empiezan a moverse y la gente empieza a sentir que todo se empieza a desplazar. Cuando se desprenden las partículas, ¿a dónde se van? El número uno es el canal posterior. Decíamos que tenemos tres canales. Entonces, este es el más frecuente y es lógico. ¿Por qué? Porque es el que está más inclinado. Si se desprenden las partículas, caen directamente al receptor y ahí lo estimulan. Por eso, cuando el paciente se agacha del lado derecho o del lado izquierdo, las piedrecillas se depositan aquí en los receptores y empieza el vértigo. Recuerden, el que ustedes se van a encontrar con mayor frecuencia en la consulta, en la clínica, en el hospital, va a ser el canal semicircular posterior, el que está lastimado. Esto va a ser hasta en el 95% de los casos. El siguiente que vamos a encontrar lastimado es el canal lateral o el canal semicircular horizontal, es este, horizontal. Se meten las partículas aquí y lo estimulan. El menos frecuente y más raro es el canal anterior, es este que lo tenemos aquí y se llama anterior o superior, precisamente porque controla lo que tiene que ver con los movimientos que hacemos hacia abajo y hacia arriba, los identifica. Pero estas piedrecillas pareciera increíble, pero también llegan a meterse. ¿Cuándo qué? Cuando estamos acostados, cuando giramos. Entonces las partículas se pueden meter a cualquiera de los tres, pero estadísticamente el canal número uno es el posterior, el segundo es el horizontal y el tercero es el anterior. ¿Qué tan frecuente es? Llevamos a cabo un proyecto de investigación hace algún tiempo con la doctora Adriana Ricalde y Margarita Delgado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, para ver dentro de los pacientes que tenían vértigo en general, cuáles de estos presentaban vértigo, cuántos de estos presentaban vértigo postural paroxístico específicamente. De 414 pacientes que se estudiaron, la causa número uno por lo cual acudieron a un tercer nivel de atención fue vértigo postural paroxístico benigno. Por eso tan importante el hecho de conocer en detalle esta patología. Le siguen otras, la enfermedad de Meniere, la veritopatía, lo postraumático y demás. Pero vemos que la causa número uno, vértigo postural paroxístico benigno, es diferente a lo que se menciona en literatura internacional. En un estudio con cerca de 18,000 pacientes, nuevamente, la causa número uno, el vértigo postural paroxístico benigno. ¿Se presenta en niños? Sí, también se presenta en niños. Manrique, al estudiar 121 niños que acudían por vértigo, identificó causa número uno, no el vértigo postural paroxístico como tal. Él encontró en la causa número dos, por lo cual los niños que vengan a vernos a la consulta, la causa número uno es el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Ese es el número uno. El vértigo postural infantil, que es similar al vértigo postural paroxístico benigno, tiene la misma fisiopatología. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en segundo lugar en los niños. ¿Lo vamos a encontrar en los niños? La respuesta es sí. Pero antes de pensar en el postural paroxístico o de la infancia, hay que pensar en los niños con esta sintomatología en vértigo paroxístico benigno de la infancia, que tiene mucho que ver con aspectos de migraña, problemas de cefalea de tipo vascular. Entonces, enfermedades de tipo vascular nos van a presentar el vértigo postural paroxístico, sí. Los traumatismos craneoencefálicos, pues imagínense, cualquier golpe, caída de los motociclistas, accidentes automovilísticos nos van a sangolotear no solamente la masa encefálica, sino que nos van a desprender muchas cosas por dentro, incluidos los otolitos. Los problemas infecciosos de vías aéreas superiores, los problemas de enfermedad de Meniere que distienen las estructuras del oído y lo que causa el vértigo, también la audición y equilibrio se encuentran afectados. La migraña vestibular,
las vibraciones en general. Aquellas personas que trabajan con el taladro neumático, imagínense, aparte de los problemas de audición, cómo es que se pueden desprender las partículas que ocasionan este vértigo. Recuerden que el síntoma cardinal del vértigo postural paroxístico es la presencia del nistagmo, que ya lo vimos en el video inicial, cómo los ojitos se mueven. Es un movimiento ocular involuntario, rítmico y oscilatorio, caracterizado por fases alternantes de desviación lenta y corrección rápida. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver, les llega el paciente y le dice es que levanto la cabeza y todo me está girando, ¿sí? Y ustedes al momento de revisar al paciente con las maniobras que vamos a ver en un momento y le piden que abra los ojos, van a ver cómo estos ojitos se están desplazando. Y este otro aspecto es fundamental. ¿Para qué? Para saber cuál canal semicircular está afectado. Recuerde que hay 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. ¿Cuál es el que está afectado? Este es el gran reto que tenemos, pero ustedes van a ver a continuación cómo no es nada complicado saber cuál canal es el afectado. ¿Y por qué es importante? Porque si sabemos cuál canal semicircular es el afectado, hay una maniobra terapéutica específica para cada canal semicircular. Por eso es importante saber cuál es el afectado. Y tan solo con aprender a mirar los ojitos, vamos a saber cuál es este canal que está afectado junto con la posición en la cual se lleva a cabo este movimiento. Los canales semicirculares horizontales están en el mismo plano de acción de los músculos extraoculares, recto externo y recto interno. Entonces debemos de recordar, sí, esto es muy importante. Si ustedes pueden ver, aquí tengo un esquema del oído agrandado, lo que son los canales semicirculares. ¿Sí se ve, doctor Guzmán, este dibujo que tengo, este esquema que tengo? Este esquema que tengo aquí frente de mí, ¿sí se alcanza a ver? Entonces, les decía, los canales semicirculares tienen relación con los movimientos oculares. El canal semicircular horizontal tiene relación con los músculos rectos, el externo y el interno. Por eso es que cuando se irrita el canal semicircular horizontal, el movimiento de los ojitos, ¿cómo va a ser? Pues precisamente va a ser en el plano de estos músculos y se van a mover de manera horizontal. No van a tener un movimiento rotatorio para un lado o para el otro, no. Se van a mover de manera horizontal. Los canales semicirculares posteriores tienen relación con los oblicuos y con los rectos, y el canal semicircular anterior o superior, de la misma manera, tiene relación con los rectos y los oblicuos contralaterales. Entonces, es importante esta relación. ¿Por qué? Porque cuando veamos las maniobras que hacemos con los pacientes, vamos a saber cuál canal está lastimado, tan solo con saber qué relación tiene con movimientos extraoculares: canal horizontal, canal posterior y canal anterior. ¿Sí? Clínicamente, ¿cómo se manifiesta el vértigo postural? Veíamos que es desencadenado por el movimiento, en movimientos horizontales o en movimientos verticales. Presenta una latencia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a recostar al paciente del lado derecho, veo los ojitos y no se van a mover de manera inmediata, sino que se va a tardar unos 5 a 20 segundos. Si seguimos viendo los ojitos, entonces van a empezar a girar. Empieza a tener ese giro y cada vez va aumentando. Entonces el paciente dice, es que me va a dar, me está dando, me está aumentando, y de repente llega un momento en que empieza a disminuir, se agota y se retira. ¿Sí? Entonces tiene latencia, tiene fatiga y tiene reproducibilidad. Si yo lo vuelvo a hacer, nuevamente el paciente va a sentir en esta segunda ocasión nuevamente el vértigo. Si yo lo vuelvo a repetir, nuevamente lo va a presentar. O sea, es reproducible. Ajá. Y también, como mencionábamos, llega a fatigarse. Entonces, cuando tenga este paciente, va a tener latencia, quiere decir que tarda en aparecer el movimiento de los ojos, va a ir en aumento unos cuantos segundos y en menos de un minuto se va a retirar, y lo puedo reproducir si lo
repito, 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo va a seguir teniendo el paciente. En relación a la presencia de este vértigo, en otra investigación que llevamos a cabo igual en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, para ver las características de los pacientes que tenían exclusivamente vértigo postural, ahí analizamos 157 pacientes, ¿sí? Junto con la doctora Cintia Fabiola López y la doctora Margarita Delgado, se estudiamos 157 pacientes con vértigo postural paroxístico benigno. Predominó, como dice la literatura, más en mujeres que en hombres. El rango de edad varió entre 15 y 93 años, más frecuente en la sexta década de la vida. Y el tiempo de llegada de los pacientes es muy tarde, 430 días, imagínense. Pero recuerden que en un tercer nivel de atención, primero pasaron por el primer contacto médico familiar, posteriormente el segundo nivel de atención y posteriormente al tercer nivel de atención, siendo que estos pacientes desde el primer nivel de atención pudieron haberse quedado o atendido al momento de identificar este tipo de patologías. La gran mayoría de los pacientes solamente se les realizaron 2, 3 o 4 consultas, porque como veremos en otra diapositiva, fue el tiempo en el que la mayoría de ellos se recuperaron. Cuando preguntamos a los pacientes si tienen otras enfermedades concomitantes, la mayoría les va a decir, no, no tengo otros padecimientos, salvo que sean personas mayores, posiblemente ya tengan enfermedades sistémico-metabólicas. Los traumatismos en esta estadística se presentó hasta en el 26%. Había lesiones cervicales, no. Ya más adelante, si hay oportunidad, hay una enfermedad que es vértigo cervical, que es una entidad completamente diferente. Los síntomas que presentaban los pacientes fue vértigo, la causa número 1, y la sensación de inestabilidad, la causa número 2, o el motivo número 2, o la sensación número 2. La duración de la crisis, noten, la mayoría fue durante segundos, minutos u horas. Entonces, un paciente que va a estar sintomático prácticamente cada que haga los movimientos, y un paciente no puede estar quieto completamente, entonces cada que haga los movimientos va a tener cierta sensación de malestar. Y cuando esté en la posición crítica donde estimula el canal que está irritado, va a tener mucho mayor sintomatología. Lo va a presentar al momento de desplazar la cabeza, sí, va a tener sintomatología neurovegetativa, sí, dependiendo de si es intenso o si es suave la molestia o de la sensibilidad de cada paciente. Les dieron tratamiento a los pacientes que checamos, ningún tratamiento, más del 74% no habían recibido ningún tratamiento farmacológico, hasta en el 23% de ellos lo habían tenido. Pero es importante recordar que en este caso, cuando hace un vértigo postural paroxístico, el medicamento, ¿qué creen? No va a tener resultado. No, se le va a quitar la molestia al paciente porque le demos el mejor frenador laberíntico, el sedante laberíntico, no va a mejorar el paciente porque es una situación mecánica, recuerden, es una situación mecánica lo que le está ocasionando esto. Entonces hay que mover esas partículas que se están moviendo para que no sigan irritando el oído por dentro. A los pacientes se les realizaron maniobras, las que vamos a ver en un momento, sí. Por estas maniobras, identificamos que el canal afectado fue el posterior y también el horizontal, con las pruebas que que le realizamos. Pero del canal anterior, ese es muy raro. Ese no llegó a la consulta. La fase rápida del nistagmus era rotatorio en la mayoría de los casos, se movía hacia la tierra o se movía contrario a la tierra cuando agachamos la cabeza. Eso se refiere si era geotrópico hacia la tierra o si era ageotrópico del lado contrario. Eso tiene que ver también con el tipo de maniobra que vamos a realizar. ¿Se afecta más el oído derecho que el izquierdo? No hay una razón así muy
explicable con bases científicas. Hay quien menciona que como el lado derecho es donde más se acuesta la gente, que por eso es que es el más predominante para que se llegue a lastimar. Pero en sí no hay una explicación de por qué es el lado derecho. Encontramos en este estudio también que el canal afectado, el 95% es el canal posterior. Le sigue el horizontal y posteriormente el superior. En esta estadística prácticamente fueron similares. ¿Puede haber varios canales afectados al mismo tiempo? Sí. Les digo que luego se complica la situación porque empiezan las combinaciones de que no solamente está un canal, sino que están dos canales afectados. Oh, sorpresa, a veces hasta hay tres canales que se encuentran afectados. Pero la buena noticia es que la mayoría de los pacientes con una maniobra de reubicación canalicular mejoran. Cerca del 70% con una sola maniobra, con dos maniobras hasta el 87% y con tres maniobras el 93 al 95%. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que ustedes vean y hagan maniobras de reubicación canalicular, con la primera maniobra va a ser así como magia. El paciente llegó que no se podía sostener, le hacen la maniobra de reubicación, lo incorporan, repiten la maniobra donde se marea el paciente y, sorpresa, ya no lo va a presentar. Es sensacional estas maniobras cuando se aplican a los pacientes que tienen este tipo de padecimientos. Entonces, eh, es muy, ¿cómo les diré? Es muy gratificante el hecho de ver cómo llega un paciente prácticamente cargado por sus familiares y sale caminando por su propio pie. Hay todo un arsenal de exploración al momento que no atenderemos en esta ocasión. Le hacemos estudio de cuestionario de discapacidad, revisamos desde el punto de vista de audición, diapasones, pruebas, exploración neurológica, identificamos movimientos oculares a través de la videoelectronistagmografía, no solamente para ver los ojitos, cómo se están moviendo, hacia dónde se mueven y poder medir todo esto, lo hacemos a través de videoelectronistagmografía. Ajá. Las maniobras de reubicación canalicular se encuentran como parte del arsenal de la rehabilitación vestibular, como en el apartado 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las estrategias para rehabilitación vestibular, se encuentran las maniobras de reposicionamiento canalicular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de rehabilitación vestibular, también está enfocado a este tipo de padecimientos. Ajá. Hasta aquí, en cuanto a todo lo que tiene que ver con anatomía, fisiología, fisiopatología del vértigo postural paroxístico benigno. Pero, ¿cómo lo diagnostico? Bueno, la maniobra tradicional para identificar el canal frecuentemente afectado, que es el número 1, que es la maniobra de Dixie-Holpay, esa es la que se utiliza para el canal semicircular posterior. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Vamos a hacer una prueba, la voy a inclinar hacia atrás, voy a sostener su cabeza, no se preocupen, no se cae, va a sentir que se le llena la cabeza un poquito como pesadita y por favor no me cierre sus ojos, ¿sí? ¿Lista? Vamos a ir hacia atrás despacito. Mirando al frente. Y la voy a levantar, denme su mano por favor. Vámonos hacia atrás. Muy bien, vamos a repetirlo. Mirando al frente, giramos cabecita un poquito, mirando al frente. No cierre sus ojos si siente que se marea o si las cosas van mal. Vamos hacia abajo. Hola.
Ya casi. Muy bien. Uno más. Vamos a girar. Ahí está. Te va a marear. No cierres sus ojitos. La voy a levantar. Ay, muy bien. ¿Sí? Y ahí vamos a ver los ojitos. Aquí lo importante es que cuando estamos en esta posición, veamos los ojitos del paciente. Si los ojitos empiezan a girar, eso es el signo de que está presentándose una irritación en el canal semicircular posterior de este lado, ¿sí? Cuando hacemos esta maniobra, canal semicircular posterior. Entonces lo que hacemos posteriormente es sentar al paciente en esa misma posición y vemos también si se sigue presentando nistagmo al momento de cambiar esta posición. Habitualmente cuando encontramos nistagmo al recostarlo con la cabeza casi colgando de un lado, cuando lo sentamos, nuevamente va a haber un movimiento distácnico del paciente. Entonces, lo hacemos la misma maniobra, si no presentó nistagmo, hacemos la misma maniobra ahora para el otro lado. 40 grados hacia la derecha, recostamos 20 grados y procedemos a ver los ojitos. Tenemos que decirle al paciente que deje los ojos abiertos para identificar si se empiezan a mover los ojitos. Luego, una vez que dejan de moverse los ojitos, levantamos al paciente y lo dejamos sentadito y vemos cómo es que están sus ojitos, si se están moviendo o no se están moviendo. ¿Sí? Entonces, esta es la maniobra de Dix y Holbein para llevar a cabo el diagnóstico del vértigo postural del canal semicircular posterior. Ahora vamos a hablar acerca de cuál es la maniobra de reubicación canalicular, ¿sí? Y esta es la maniobra de Epley. Entonces, para este momento ya identificamos que uno de los canales semicirculares es el que se encuentra afectado. Entonces, ya una vez que sabemos cuál es el que está afectado, sobre ese vamos a trabajar directamente, ¿sí? Para regresar esas partículas que andan sueltas en el oído, para regresarlas a la mácula auricular. Entonces le pedimos al paciente que mueva la cabeza hacia el lado afectado. En este caso, hacia su derecha. La primera maniobra tiene que ver con el canal semicircular posterior, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es la maniobra de Dixie Holbein. ¿Qué es lo que hacemos? Con el paciente lo tenemos sentado en la camilla y vamos a calcular que la cabecita quede volando, quede en el airecito. Entonces sentamos al paciente, lo ponemos de frente y lo que hacemos es voltear la cabeza a la derecha o a la izquierda. Yo lo que hago es que empiezo por el lado que no está sintomático. Si él me dice que del lado derecho es donde se marea, entonces yo voy a empezar del lado izquierdo. Y lo que hago es que tomo la cabecita del paciente, lo desplazo 40 grados y lo recuesto y la cabeza queda volando unos 20 grados en esta posición. Y entonces en esa posición yo miro los ojos y estoy visualizando si está el movimiento, el nistagmo. Si no lo tiene, entonces siento al paciente otra vez, volteo la cabeza del lado derecho. Como es el que va a estar sintomático, le digo al paciente que no se desespere, yo lo voy a estar agarrando porque todo el tiempo le estoy agarrando la espalda y la cabeza para que no vaya a tener la sensación de que se va a caer y más porque todo va a girar. Entonces, mi profesional técnico está a mi lado para ayudarme también que no vaya a suceder alguna situación incómoda para el paciente, de que se vaya a desplazar sobre la camilla. Entonces, como ya sé que este es el lado que le va a dar el mareo, lo que hago es que lo recuesto, abre los ojos y en ese momento los ojos empiezan a girar.
de manera horizontal rotatoria. Los ojitos se empiezan a girar. Llega un momento en que se detienen y entonces, ya que pasa el mareo, siento al paciente. Cuando lo sentamos, nuevamente los ojitos empiezan a girar otra vez. Por eso tenemos que estar sujetando al paciente. Esta es la maniobra de Dix y Holpay para el canal más frecuentemente afectado, que es el posterior. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la maniobra tratamiento para esto? Como aquí ven ustedes, es la maniobra de E-play o la maniobra de E-play, como le dicen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez que le explico al paciente, ya sé que es el lado derecho el que está lastimado. Entonces, lo que hago es que le voy a explicar que voy a mover su cabecita y le voy a ir solicitando que se vaya desplazando conforme yo le vaya diciendo. Entonces, ponemos al paciente nuevamente, volteo la cabeza a 40 grados del lado derecho, que es el lado afectado, lo llevo hasta que la cabeza esté colgando 20 grados, empieza el nistagmo. En ese momento le digo al paciente que tenga paciencia, que se va a cortar el mareo en cualquier momento. Se corta el mareo y lo que hago es que desplazo la cabeza hacia el otro lado completamente, la cabecita, completamente hacia el otro lado. Lo dejo ahí 2 minutos. Cada periodo es de 2 minutos. Lo que lo dejé aquí, lo que lo dejo acá, y luego le pido que gire todo su cuerpo. Maniobra de... Vamos a girar su cabecita hacia la izquierda y la voy a inclinar a la derecha. La voy a inclinar y nos vamos a quedar ahí un ratito, ¿vale? Voy a girar su cabecita al otro lado, se va a marear, cierra sus ojos, por favor. No, me va a tirar un cuerpo hasta acá, ahí nos vamos a quedar un poquito. Y nos vamos a sentar, ¿vale? Adiós. Regresamos en tu cabecita. Que quede de lado, junto del lado donde está la cabecita, de ese mismo lado. Así. Y en esta misma posición, después de los 2 minutos, lo siento. Entonces el paciente queda viendo hacia allá. 2 minutos y muevo la cabeza al frente. ¿Sí? Esa es la maniobra de E-play, que tiene resultado en más del 80% de los casos. Una sola maniobra de estas le va a cortar el vértigo al paciente. El segundo canal es el que va en frecuencia, es el canal semicircular horizontal. La maniobra es muy sencilla, la maniobra de McClure. Voy a recostar boca arriba, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Se va a quedar acostado boca arriba, se va a marear un poquito, no cierre sus ojos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Mareado? De preferencia no me mueva su cabeza para decirme sí o no. Mejor me hable, ¿sí? Okay. Vamos a girar esa cabeza hacia su lado derecho. Cierra sus ojos. ¿Mareado? Vamos a girar su cabecita hasta el otro lado. ¿Mareado? No. Y giramos viendo hacia el techo. Y ahí nos vamos a quedar un momento. ¿Qué es lo que se hace de esta maniobra? El paciente se coloca en el cúbito supino, se acuesta por completo el paciente. Yo lo voy recostando poco a poco
y lo dejo acostadito completamente en la camilla. Ya que está acostado, viendo al frente, lo que se hace es que se mueve la cabecita 90 grados hacia un lado y se ven los ojitos para ver si tiene movimiento ocular o no lo tiene. Si no lo tiene, entonces llevo la cabecita hacia el otro lado. Y cuando es un vértigo de este canal horizontal, en alguno de los dos va a empezar a moverse los ojitos de manera horizontal. Recuerden lo que les decía, que canal semicircular horizontal tiene relación con movimientos extraoculares, el recto externo y el recto interno. Entonces, por eso es que cuando yo mueva la cabecita para acá, estando el paciente en decúbito supino, los ojitos se van a empezar a mover para acá. O si este es el oído que está lastimado, se van a empezar a mover para acá. Y ahí automáticamente me doy cuenta que es el canal semicircular horizontal el que está lastimado. ¿Cuál es la maniobra que tengo yo que hacer para que se corte o para que se lleve a cabo el regreso de las partículas a la mácula utricular de donde se desprendieron? Aquí es la maniobra de Lemper, o también llamada la maniobra de barbacoa. Voy a mover su cabecita hacia el lado derecho y luego la voy a mover hacia el lado izquierdo muy rápido, ¿vale? Primero al lado derecho, miramos, conociendo los ojos, ahí me quedo. Vamos a girar hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Giramos. Así me queda, muy bien. En esa posición en la que estamos, deberían venir una de ladito. Ahí vamos a quedar. Vamos a girar ahora hacia abajo. Gira primero. Muy bien. Quiero, vamos a girar nuestra cabecita y giramos otros. Voy a volver a girar tu cabecita y giramos boca arriba con direcciones a la derecha. Y nos vamos a aceptar. Sí, está bien la luna de listo, vamos hacia arriba. ¿Se mareó? ¿Y por qué es esto? Porque lo que hacemos, una vez que sabemos cuál es el lado que está afectado, por ejemplo, el lado derecho, cuando yo moví la cabeza así en decúbito supino y los ojos empezaron a mover, entonces la maniobra se hace, pero se va a hacer hacia el lado contrario. ¿Qué es lo que se hace? Primero se gira la cabeza hacia el lado sano, hacia el lado izquierdo, luego se mueve el cuerpo siguiendo la cabeza, primero la cabeza y luego el cuerpo hacia el lado izquierdo, 90 grados. Y después la cabecita se va otros 90 grados y queda boca abajo. Por eso lo dejamos al borde de la mesa de exploración. La cabecita queda boca abajo, el paciente queda boca abajo. Se le pide que el cuerpo también quede boca abajo y el paciente queda completamente boca abajo. El siguiente movimiento es que se va a mover hacia la derecha la cabecita y luego el cuerpo se mueve también hacia acá. El cuerpo acompaña a la cabeza. Y en el último movimiento, la cabeza la llevo al centro y entonces el cuerpo lo regreso al centro. ¿Sí? Por eso le llaman de barbacoa, como que le damos, yo diría como del pollo rostizado, le damos la vuelta completita para el lado sano. Recuerden, el lado sano es a donde vamos girando la cabeza. Y esto tiene su lógica. ¿Por qué? Porque el canal que está lastimado es el horizontal y las partículas se desprendieron y aquí están las partículas moviéndose. Entonces yo lo que necesito regresar estas partículas acá adentro que andan sueltas. Cuando yo giro al paciente por completo, así fue cuando empezó, pero lo empiezo a girar
lo empiezo a girar, lo empiezo a girar y las partículas llega a un momento en que se vuelven a meter al lugar donde estaban, ¿sí? La tercera, el canal semicircular superior o el canal semicircular anterior, ¿sí? Es este canal, este. Entonces, ¿cuál es la maniobra para yo estimular este canal? Es muy sencillo. Simplemente el paciente estando en la camilla y en el borde de la camilla, lo llevo viendo de frente hacia atrás hasta que la cabeza queda colgando, ¿sí? 30 grados queda colgando el paciente. Si este canal está lastimado, en este momento las partículas se van a mover y se va a despertar el nistagmo. Y el paciente se va a quejar de que todo se le está moviendo, pero en realidad solamente los ojitos son los que se están moviendo. Solo en esta posición, no en esta posición, no en esta posición, no cuando lo acuesto rápido para acá o lo acuesto rápido para acá, no. Solo se marea o tiene vértigo cuando la cabeza está colgando de frente. Ahí tiene vértigo. En ese momento yo hago la maniobra de reubicación canalicular, que es la maniobra de Jacobino. Ya que lo tengo ahí al paciente, le explico rápidamente qué es lo que voy a hacer. Y lo que se hace es que estando la cabeza completamente colgando, unos 30 grados, lo que se hace es que se le pide al paciente que flexione la cabeza sobre su barbilla y que la barbilla pegue lo más que se pueda cerca del esternón, así que quede completamente pegado. Entonces, estando el paciente con la cabeza colgando, le pido que flexione su cabeza lo más que pueda y que se quede así. Igual, 2, 3 minutitos que se quede en esa posición y antes de que levante la cabeza, no, sino que lo siento y él sigue con la cabeza en esta posición. Después de que pasan los 2 minutos, ya levanto su cabecita y las partículas que estaban volando regresaron nuevamente al lugar donde deben estar. Se almacenan otra vez en la mácula utricular, se quedan pegadas nuevamente y entonces el paciente ya no tiene nuevamente esa molestia, ¿sí? Entonces recuerden, son 3 maniobras diagnósticas y 3 maniobras terapéuticas. ¿Hay más maniobras? Sí las hay. ¿Hay variantes de las maniobras? Sí las hay. Utilicen la que mejor les dé resultados a ustedes. En lo particular, en mi práctica privada, en la práctica clínica, estas maniobras son las que utilizo de manera rutinaria y me han dado un resultado muy favorable con los pacientes y el agradecimiento porque de tener una patología que lleva semanas, meses o años, de repente se les corta por completo, ¿sí? Entonces, quiero agradecer al doctor, a la Clínica de Rehabilitación Corporativa Satélite, porque participó en los videos que llevamos a cabo, al doctor Víctor Burgos y a su equipo de trabajo. Para concluir, el vértigo postural paroxístico benigno nos recuerda que un problema aparentemente complejo puede resolverse de manera efectiva cuando combinamos conocimiento anatómico, razonamiento clínico y maniobras basadas en la evidencia. Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es reconocerlo oportunamente y ofrecer a cada paciente una atención que le permita recuperar algo tan valioso como es su equilibrio, su confianza y su capacidad para desenvolverse plenamente en la vida cotidiana. Gracias. Gracias, doctor. Excelente presentación. Un tema muy apasionante y muy útil para nosotros en nuestra práctica diaria. Realmente nos ha descrito lo que es importante para nosotros reconocer en la semiología, en el tratamiento. Le agradecemos de verdad habernos compartido su experiencia al respecto. Vamos entonces a dar un espacio pequeño para algunas preguntas.
Agradezco por favor que nos las vayan haciendo en el chat y las vamos leyendo mientras tanto, doctor. Lo felicitan, doctor. Excelente charla, gracias, muy ameno. Rufina Gómez le envía un saludo, qué gusto volver a verlo. Glenda Aguilera nos envía saludos desde Ecuador. Un saludo, Glenda, bienvenido siempre a las actividades de Socilar. Doctor, después de las maniobras de reposicionamiento, ¿se debe tener algún cuidado? ¿Al cuánto tiempo se pueden volver a repetir? Es una pregunta por demás interesante. Fíjense que en la antigua escuela en la que yo crecí, se nos decía que tenemos que colocar inmediatamente un collarín blando al paciente, solamente como recordatorio para que no se estuviera moviendo, no por otra situación, para que no se estuviera moviendo para cualquier lado su cabecita. Se colocaba un collarín unos 3, 4 días y se cita al paciente nuevamente para volver a verlo en unos 5 días, ¿sí? Se puede colocar el collarín. Los artículos recientes incluso ya no mencionan el uso del collarín, sino dicen, no, le haces las maniobras de reposicionamiento y dejas al paciente tal cual porque ya se le habrá quitado la molestia. Entonces no le pongas collarín. Pero yo en la práctica cotidiana sigo utilizando el collarín, se los dejo unos días, porque los pacientes están muy aprensivos, muy inquietos, preocupados. Entonces, cuando les sujeto el cuello y los dejo en reposo unos días, les ayuda, los tranquiliza y los vuelvo a ver en 3, 4, 5 días a lo más. Quito el collarín, vuelvo a hacer la maniobra diagnóstica del canal respectivo y la clave es que ya no se vuelva, que ya el paciente no tenga vértigo en ese momento. Entonces, utilizar collarín puede utilizarse, sí, pero si algunos deciden no utilizarlo, no hay ningún inconveniente. Puede dejarse sin collarín al paciente. Fantástico, doctor, muchas gracias. Dice, ejercicios de rehabilitación vestibular, ¿cuándo deben comenzarse? Para este tipo de pacientes en particular, como mencionaba en el esquema, los ejercicios de reubicación canalicular forman parte de la rehabilitación vestibular. Entonces, esta es la rehabilitación vestibular para este tipo de pacientes. Si por algún motivo el paciente continuara inestable, continuara inseguro y demás, una vez que citamos al paciente y ya no encontramos nistagmo y el paciente todavía se siente inseguro, en ese momento podemos iniciar con la rehabilitación vestibular, con ejercicios de adaptación, de sustitución, dependiendo del padecimiento. Hay programas específicos para cada grupo de pacientes, pero eso sería interesante en otro momento tocarlo también. Sí, Tengo sí, algunas doctor. preguntas, Anderson, que me llegaron aquí también. Como Dale, ya sí, estamos señor. sobre el tiempo, yo creo que lo cerraremos a 2 máximo para que podamos dar los promocionales de las reuniones del Congreso Mexicano y del Summit de Colombia. Una que me parece interesante, ¿cuáles son los principales errores diagnósticos que siguen ocurriendo al diferenciar un vértigo periférico de uno central en urgencias, José Luis? ¿Verdad? ¿Cuáles son más bien yo hablaría acerca de los retos que podemos Sí. tener en un servicio de urgencias donde son situaciones de alto impacto, donde llegan los pacientes? Entonces, lo primero es identificar si es una patología periférica o central. Si tienen las características que mencionábamos en esta charla, ténganlo por seguro que es una patología de tipo periférico. ¿Cuál es una patología de tipo central? Por ejemplo, que tenga un nistagmo espontáneo y que lo tenga de reojo, que se muevan los ojitos cuando lo llevo a la derecha hay nistagmo y cuando lo llevo a la izquierda hay nistagmo. Cuando el nistagmo es vertical, puede ser vertical podálico o vertical cefálico. Esos son los datos de un nistagmo de tipo central que ya nos hablan de otras patologías. Pero si es lo que les mencioné para el vértigo postural, es totalmente periférico. Muy bien, hay otra que es muy interesante. Dice, ¿qué mensaje te gustaría enviarles a todos los médicos de primer contacto para que comprendieran mejor el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes a este nivel?
Que se apunten a mi curso de rehabilitación. No, no es cierto. Ya estoy haciendo comerciales. Sí, está bien. Sí, lo podemos hacer por Zoom. No, es muy importante a los médicos de primer contacto porque ellos son los que atienden el 80% de los pacientes que, que observamos. Los primeros que llegan son con ellos, con los médicos de primer contacto. Entonces, valdría la pena que hubiera una capacitación en particular. Si notan alguna deficiencia en algún área, se les puede reforzar el conocimiento, dependiendo si es institucional, si es a nivel sociedad, por ejemplo, con ustedes, se pueden hacer actividades que fortalezcan algunas áreas que requieran dominio, estos médicos, porque son los primeros a los que les va a llegar el paciente. Entonces tienen que saber estudiar un paciente con nistagmo, con vértigo, para diferenciar si es un vértigo periférico, si es central, si es un vértigo postural o es una lesión vestibular por otro motivo. Entonces, el mensaje es que tenemos que seguir aprendiendo sobre esa área en aquellos aspectos que necesitamos reforzar. Muy bien. Ya la última, si no, pues bueno, hay millones de felicitaciones, ya te están felicitando más que Alejandro Fernández aquí, entonces, ¿qué pacientes se benefician más de la revisión vestibular temprana y cuáles son los mejores predictores de éxito? ¿Cuáles son los pacientes que se benefician? Todos. Okay. ¿Y los predictores de éxito, si tienes algún Todos los indicador que que te diga que tengan va bien o va mal? nistagmo. Los predictores de éxito, sí, que al momento de terminar la maniobra yo la repita y ya no tenga nada. Ese es mi predictor Perfecto. de éxito. Bueno, para darte las gracias y también me imagino que después Anderson te va a agradecer la participación y para las preguntas que hicieron aquí por escrito, tanto en el chat como a las redes personales, redes sociales personales que tengo, es en que si das cursos, que cuánto cuestan, que dónde los dan. Por supuesto que sí, los dan en la sede de la Sociedad Mexicana de Medicina Física de Ciudad, si quieres promocionar de tus cursos para que asista más gente y que si los podrías hacer por Zoom también para que lo vean de Latinoamérica. Por supuesto, sí, ya nos pondríamos de acuerdo. Ok, excelente. Anderson, si quieres agradecer a José Luis. Y doctor José Luis, excelente, como siempre siguiendo la línea de la excelencia aquí en Socilar. Es un gusto y un honor tenerlo y espero que nos volvamos a encontrar. Seguramente así será. Quiero agradecer a todos por su presencia y les pido unos minutos. Vamos a hacer presentación de las próximas actividades de Socilar para que lo sepan. Dentro de 3 semanas vamos a tener el evento que corresponde a Chile. Ya pronto, espero mañana o pasado mañana estarles compartiendo la información. En el chat han ustedes podido encontrar nuestro correo electrónico en nuestro Instagram, en donde van, en el Instagram pueden encontrar la información de todos nuestros eventos. Socilar se está moviendo continuamente y a nuestro correo nos pueden escribir para que nuestra parte administrativa y nuestra parte médica disponga de las inquietudes que ustedes puedan. Como tenemos tantos eventos Socilar de alto nivel, queremos recordarles los que nos quedan. Virtualmente nos vamos a seguir encontrando cada mes. Pronto sacaremos la información y no olviden, por favor, del 12 al 15 de agosto nos vamos a encontrar en Pucón, en Chile, para el Congreso Chileno de Medicina Física y Rehabilitación, un evento avalado por Socilar y acompañado por Socilar, donde tendremos la oportunidad de compartir experiencias académicas. Regálame la siguiente, porfa, Meli. Nuestro Congreso Socilar, que el año pasado tuvimos la oportunidad de encontrarnos acá en Colombia, la doctora Verónica Rodríguez. Buenas noches, doctora, vicepresidenta de Socilar. Le damos la bienvenida para que nos dé un saludo y nos oriente. Vamos a tener un congreso fantástico, un congreso gigante, un congreso al que están todos invitados. Los precios son muy asequibles para América Latina y realmente que vale la pena. Muchísimas gracias por la presentación tan excelente. Gracias, doctor Juan Manuel Guzmán. Y gracias, doctor Rosso. Sí, estamos preparándonos para recibirlos a todos con mucho cariño en Puerto Rico del 27 al 29 de agosto.
en el 5º Congreso Socilar. Esperamos poder saludarlos a todos y que nos acompañen en todas las otras actividades. Nosotros en julio vamos a tener también nuestra participación, así que en julio pues le daremos más información sobre, y que se animen a enviar también sus trabajos de investigación que quieran presentar en el Congreso. Sí, doctora Verónica, muchas gracias. Dentro de 20 días corresponde a Chile. En julio, Puerto Rico nos va a enriquecer con unos temas fantásticos. Y en agosto, Colombia va a presentar un tema también muy bonito, radiofrecuencia, para médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, una charla virtual que estamos montando súper buena. Y por supuesto, quienes estén trabajando proyectos de investigación, quienes tengan adelantados sus trabajos de grado, quienes hayan tenido alguna investigación que quieran mostrarla, nuestros congresos son la oportunidad perfecta, así como nuestras revistas están a disposición de ustedes para hacer las publicaciones de los eventos científicos. Y doy de nuevo la palabra al doctor Juan Manuel Guzmán, que nos va a hacer una invitación al paraíso. Gracias, Anderson, y gracias a la Asociación Colombiana por integrarnos a todos los países auxiliar. Ahora que toman la presidencia, que estás en estado en la presidencia, has desarrollado un gran papel, como todos los que te han caracterizado, y obviamente a todos los que nos has invitado, has hecho el favor de invitarnos, pues siempre te apoyamos para continuar con esta noble tarea. Pues para mí es un honor invitarlos a participar en el 29º Congreso Mexicano de Medicina de Rehabilitación. Es un espacio académico diseñado para compartir conocimiento, fortalecer la colaboración internacional y analizar los avances más relevantes que están transformando nuestra especialidad. Como todos ustedes saben, Socilar está integrada por las 7 sociedades científicas que mayor producción han tenido en este campo en Latinoamérica. Ahora tuvimos la fortuna de haber confirmado el convenio, el memorándum de entendimiento que habíamos firmado con Francesca Gimigliani en Argentina, y ahora Anderson Rosso como presidente lo firmó con la nueva presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, la doctora Farikam, y bueno, seguimos adelante. Durante el congreso nuestro abordaremos temas de gran actualidad e impacto clínico. La verdad es que nos ha costado trabajo eliminar algunos de los temas porque la solicitud para presentarse acá es increíble. Vamos a tratar temas de dolor, ecografía musculoesquelética, electromiografía, intervencionismo ecoguiado por imagen, envejecimiento saludable, síndrome de fragilidad, sarcopenia, reacción cardíaca, pulmonar, ortopédica. El tema de vértigo se va a tratar ampliamente allá en talleres. Y los ponentes son referentes mundiales en su campo, el doctor Leven Oskakar, que es el presidente electo del Centro Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, y que es un referente mundial en ecografía e intervencionismo, el doctor Anderson Rosso, que ha trabajado mucho en terapia de choque, ecoguiada, ahora excelente. La doctora Verónica Rodríguez va a presentar una ponencia magistral increíble sobre investigación y educación para los residentes o los médicos en formación en rehabilitación. El doctor Guarde Frontera, que es el presidente, el director en jefe de la revista, una de las revistas de mayor impacto a nivel internacional, la American Journal of Medicina Física y Rehabilitación, nos va a favor dar un taller para que nos reacordemos algunos aspectos o algunos que por primera vez lo toman, vean cómo se debe elaborar un artículo científico para que pueda ser publicado en una revista indexada. Entonces, como esto hay cantidad de cosas, pero más importante es el calor humano que siempre en México les damos. Está asegurada el tequila y el mezcal, sobre todo porque va a ser en Huatulco, Oaxaca, Oaxaca es la tierra del mezcal, aunque hay muchos estados. Ahí fue donde más se ha promocionado. Entonces, más que un congreso, se va a ser una oportunidad para reencontrarnos, generar nuevas alianzas, compartir experiencias y construir juntos el futuro de la medicina de rehabilitación, ya que de todo esto tenemos una asamblea de Socilar y ahí salen conclusiones sobre los futuros programas que vamos a tener en toda Latinoamérica. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, Anderson, y quedan contigo este micrófono. Para quienes estén interesados, recuerden que la Asociación Colombiana realiza cada mes capacitaciones virtuales. Tenemos la oportunidad de, a través de nuestros capítulos y comités, presentar 16 de junio, espectacular, capítulo de rehabilitación cardíaca y enfermedades infecciosas.
junto a nuestros programas académicos, que tenemos 6 en el país, en este caso la Universidad de La Sabana, luego 21 de julio, 25 de agosto, y una invitación súper espectacular. 23 y 24 de octubre, presencial en Bogotá, convención de residentes y summit de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Nos vamos a unir con Socilar. Va a ser un evento de muy alto nivel. Vamos a tocar temas actuales de medicina física y rehabilitación, como mencionaba Juan Manuel. En el congreso que vamos a tener en México, también vamos a tener intervencionismo, eco, lo último, rehabilitación cardíaca, manejo del dolor, medicina regenerativa. Vamos a tener la oportunidad de compartir alrededor. Ahí va a haber un taller hermoso de manejo, innovación, el manejo de espasticidad por parte de Socilar y diferentes participaciones. Nos han confirmado, hoy ya supremamente confirmado, vamos a tener al doctor Eduardo Rocha, al doctor Celso Vilela, líderes del manejo de espasticidad y toxina botulínica. El doctor Juan Manuel Guzmán me ha confirmado hace unos minutos. En la mañana me confirmó la doctora Carolina Chapacasi. Es decir, vamos a tener un super evento en Bogotá. Pronto ya estaremos presentando el programa. Vamos a reunirnos y vamos a seguir trabajando en pro de nuestra especialidad. Y no olviden, por supuesto, el próximo año la Asociación Colombiana de Medicina y Rehabilitación va a celebrar nuestro Congreso Nacional. El año pasado estuvimos en Pereira, fue un congreso también junto a Socilar. Ahora tendremos nuestro Congreso Nacional en una de las ciudades más hermosas de Colombia, con una infraestructura impresionante, conexiones aéreas, hoteles, precios asequibles. Pronto abriremos las convocatorias para los trabajos de investigación, para las presentaciones científicas que quieran hacer. El próximo año en Cali, 25 a 27 de septiembre, los vamos a esperar. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias al equipo administrativo, al doctor Andrés Guardias, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, que nos ha facilitado estos espacios. Gracias a todos por quedarse, una convocatoria muy amplia. Como se dan cuenta, tenemos un montón de actividades, pueden ustedes elegir y por supuesto acompañarnos. Ojalá pudieran estar en Chile, en Puerto Rico, en Bogotá, en Huatulco, porque vale la pena seguirnos reencontrando. Un abrazo a todos, felicitaciones a la Sociedad Mexicana por este evento y nos vemos pronto en los demás que hemos hablado. Feliz noche.